Bien, el día de hoy he querido traer un tema sobre sobre cuál es la visión actual del recurso de casación y qué esperamos en un futuro cercano sobre el mismo. Adelante la primera diapositiva. Bueno, los derechos humanos en el Estado costarricense. Costa Rica es un Estado democrático, respetuoso de los derechos humanos. Los artículos 48 y 50 de la Constitución Política establecen un programa constitucional y señalan en este programa constitucional varias cosas. En primer lugar, el artículo 48 señala que los tratados internacionales y convenios internacionales, es decir, los instrumentos internacionales suscritos por el país que concedan mayores derechos que los que otorga nuestra Constitución Política, van a tener una aplicación en el ordenamiento jurídico costarricense. Esto ya nos marca una actuación de cómo es que funciona el sistema costarricense, y si bien es cierto, en este momento todavía tenemos una discusión abierta sobre el tema de si hay aplicación automática de los tratados internacionales o si estos requieren, en el caso de las convenciones internacionales, una legislación, o bien si no requieren esta legislación, sino que el control de convencionalidad puede ser dado por cada uno de los jueces. También tenemos que la Sala Constitucional ha dicho que nuestro control de constitucionalidad no es un control difuso, sino un control concentrado. Y frente a ese control concentrado tenemos que hacer las consultas a la Sala o bien, eventualmente, que exista una ley. Hay un cambio jurisprudencial constitucional debido a la integración de la Sala. Hasta hace un tiempo la Sala permitía esta aplicación automática, aún la permite, sin embargo, los votos están divididos en este momento, estamos en un 4-3. Y esto pues tiene una consecuencia importante dentro del sistema costarricense. Esto podría cambiar en cualquier momento, dependiendo de la integración de la Sala. Por otro lado, hablamos del artículo 50. ¿Qué es lo que pretende la normativa? ¿Qué es lo que pretende la Constitución? Para cada uno de nosotros, ciudadanos y ciudadanas del país, pretende el mayor bienestar posible. Y ese mayor bienestar posible incluso implica respeto de derechos fundamentales para todas las personas. También esto tiene algunas consecuencias, que se trata de instancias jurisdiccionales sometidas al control legal y de convencionalidad. Como les digo, este es un programa dentro de nuestra Constitución Política donde este control de convencionalidad es posible. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué ocurre con el sistema penal y el sistema de impugnación costarricense? Yo planteo que en este caso el sistema costarricense cumple con altos estándares de derechos humanos. Este sistema se caracteriza por una ampliación de la casación histórica a través de las vías de impugnación, por ejemplo, con la ley de apertura de la casación, que fue, digamos, la primera apertura que nosotros tenemos en cuanto al recurso de casación. Hay un alejamiento del modelo de apelación tradicional, con causales tales como violación del derecho de defensa y debido de proceso, lo que incluye entonces todos los derechos procesales del acusado. Este sistema de alto estándar también tiene otra característica. El principal efecto de este sistema de impugnación es que la admisión del recurso, o sea, cuando se declara con lugar un recurso de casación, se anula el juicio y se reenvía a un tribunal diferente que no haya sido inhabilitado. Es decir, garantizamos la pureza del juez que va a conocer este nuevo examen del recurso de casación y nos permite que un nuevo juez pueda conocer este recurso. Adelante, por favor. Costa Rica mantiene uno de los sistemas recursivos más garantistas que se otorgan al imputado comparado con los mejores estándares de Iberoamérica y de Europa.
También el sistema penal de impugnación costarricense tiene un sistema recursivo abierto en favor de la persona condenada. Y ahora vamos a hacer una diferencia entre lo que es el recurso de casación y la nueva forma que es el recurso de apelación que tenemos a partir de la legislación del 2010 y el recurso de casación. Se ha garantizado siempre un examen íntegro del fallo por parte del Tribunal de Alzada, en este caso cumplido a través del recurso de casación, y además hay arreglos para adelantar las causales de revisión. Yo quisiera permitirme leer, porque hemos tenido que estudiar algunas sentencias internacionales, porque muchas veces pensamos que lo nuestro no está tan bien y que lo extranjero está mucho mejor. Y que esos sistemas internacionales que resguardan derechos fundamentales probablemente estén mejor en otras latitudes que lo que ocurre en el caso costarricense. Quiero referirme a lo que ha ocurrido en España a partir de una sentencia que se aplicó en relación con el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue un caso donde el asunto trascendió a instancias del derecho internacional y en la comunicación 701/96 del Comité de Derechos Humanos se dictaminó que en este caso la casación española había vulnerado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué ocurrió en este caso? Finalmente, finalmente los tribunales españoles interpretaron que aún a pesar de ese fallo, los más altos tribunales, como el Tribunal Constitucional Español, sostuvieron que el recurso de casación permitía la tutela del precepto contenido en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en el caso costarricense, y como lo vamos a ver más adelante, estamos a la espera también de una resolución de un caso en concreto que se discute en este momento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está a puertas de fallo. Pero lo importante es que, a pesar de que los órganos internacionales de cumplimiento, por ejemplo, como en el caso español, han venido a señalar que hubo vulneración, aún a pesar de esto, el estándar de derechos humanos español señaló, y en este caso el Tribunal Constitucional Español señaló que se cumplía con el acceso al recurso tal y como estaba planteado en el caso español. También señalarles y acotarles que en el caso costarricense nosotros tenemos algo que protege incluso antes la posibilidad del recurso de casación, que es el recurso de apelación, como lo tenemos, un recurso desformalizado, un recurso garantista, un recurso sencillo que permite la revisión y la revisión integral del fallo. Adelante, por favor. Bueno, muestro aquí una diapositiva de la evolución normativa del recurso de casación. No la voy a explicar todo, esto será objeto de una de las conferencias que dará don Carlos Jiménez. Esto fue parte de lo que nosotros preparamos para rendir el informe país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nada más quisiera exponer en esta evolución normativa del recurso de casación que nosotros hemos tenido eso precisamente, una evolución que no es un recurso que se ha mantenido invariable, sino que hemos tenido cambios, pero que, como les digo, van a ser abordados por don Carlos Jiménez. ¿Qué ha implicado esta evolución normativa? Ha implicado revalorar, repensar la evolución de este recurso como un proceso en materia procesal y sustantiva a fin de adecuarlo a los signos de los tiempos. Esta evolución ha sido siempre no para quitar derechos, sino todo lo contrario, para fortalecer y garantizar los derechos humanos
en específico el derecho de defensa y el debido proceso, el principio de igualdad y garantizar la seguridad jurídica. ¿Cómo lo hemos hecho? A través, en este caso, del recurso de revisión. Y vamos a ver solo algunas pequeñas cosas de el cumplimiento de una sentencia que fue fundamental, que es la sentencia Herrera-Ulloa en el caso costarricense. ¿Por qué? Porque a partir de este cumplimiento que se da el 22/11/2010, existen muchísimas posibilidades en el ordenamiento jurídico costarricense. Para que no se preocupen, vamos a tener esto disponible para ustedes también en el sitio web de la Sala Tercera que pueden visitar y que ahí vamos a subir todas las conferencias, incluso esta evolución normativa del recurso de casación. Adelante, por favor. ¿Qué pasó con el caso Herrera-Ulloa? Finalmente, el cumplimiento de Herrera-Ulloa versus Costa Rica, que se da en el 2010, se señala que el Estado costarricense cumple con la adecuación del ordenamiento jurídico interno a lo establecido con el artículo 8,2H de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte IDH y la Comisión IDH revisaron y supervisaron la totalidad de la Ley 8837, concluyendo que se garantizaba el amplio control de la sentencia emitida por un tribunal de juicio en materia penal. ¿Dónde era que se cumplía todo esto? No se cumple en la tercera instancia, se cumple en la segunda instancia, es decir, en el recurso de apelación. Y es precisamente en ese recurso de apelación donde se deben enfilar la totalidad de las baterías y aquello que no se pudo arreglar ahí o el error judicial que no se pudo solventar ahí, tendrá que ir a casación como una vía extraordinaria, pero es precisamente en esa vía de apelación donde tenemos que venir a trabajar ese juicio sobre el juicio. Adelante, por favor. A nivel interno, Costa Rica había dado pleno cumplimiento al punto resolutivo quinto de la sentencia y por eso la Corte Interamericana cerró el caso. ¿Qué pasó? Sabemos que desde el punto de vista procesal, las leyes tienen efecto hacia el futuro. Ocurrió en este caso que se dieron unos transitorios. Aquellos casos que no tuvieran sentencia condenatoria en firme podrían acceder a una revisión integral del sistema de impugnaciones. Es un transitorio especial que se generó para que todas las personas condenadas pudieran tener acceso a esa revisión de la sentencia, por si quedaba alguna duda de que no hubiesen tenido posibilidades de ir a una revisión integral del fallo. Adelante, por favor. Se reconocieron los avances que se dieron en el caso costarricense a través de la Ley 8503 del 2006 y de la 8837 del 2010, y por eso es importante que veamos esto no como un proceso que ocurre de un momento a otro, sino como un proceso evolutivo en el que se valora positivamente los ajustes de la jurisprudencia. Se concluyó finalmente por la Corte que Costa Rica garantizaba el acceso, un recurso accesible, adecuado y efectivo. Adelante, por favor. Las cosas no han terminado ahí. Señalé que había un caso que estaba pendiente de resolución en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso Anraim y otros versus Costa Rica. Se alega también nuevamente una presunta vulneración del artículo 8,2H de la Convención. Concretamente, lo que se alega es se quiere determinar el alcance del acceso a los recursos adecuados y efectivos para el sistema de impugnación penal para quienes enfrentaron procesos penales antes del 2010 de conformidad con los estándares internacionales en la materia. Adelante, por favor. Se alega también que se debe determinar el alcance del derecho al recurso y la revisión integral de la sentencia de quienes tenían sentencias condenatorias anteriores al 2010.
y se pretende que la sentencia analice, o la Corte analice las presuntas afectaciones al derecho a la integridad personal de las partes demandantes que estuvieron en el CAI la reforma. Este caso, ANRAIM no solamente se refiere al 8.2H, sino también tiene unos puntos particulares sobre afectaciones al derecho a la integridad personal. El estado actual es que ya se remitieron las conclusiones finales y estamos a la espera de una resolución final. Hemos preguntado y pensábamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos iba a emitir su sentencia en febrero, no la emitió y estaríamos pensando que en las próximas sesiones, que serían cerca de mayo, podrían estar emitiéndose nuevas evoluciones para el recurso de casación y para el recurso de apelación. Precisamente considerando que el recurso de casación está en constante evolución, en constante transformación y que los órganos internacionales de supervisión y cumplimiento van a hacer un trabajo en función del Estado costarricense. Quisiera señalar también que, adelante por favor, ha habido por parte de la Sala de Casación Penal un trabajo exhaustivo a partir del 2011 con este recurso de casación, a pesar de que solo proceda frente a motivos taxativos previstos en la ley. Es decir, este medio impugnaticio no constituye otra instancia para revisar el fallo en el proceso penal costarricense, sino un recurso extraordinario. Voy a mostrarle unas estadísticas del trabajo en la Sala de Casación Penal. Adelante, por favor. Mostramos aquí un balance general del 2010 al 2016 sobre los casos centrados y los casos resueltos. La reforma a la ley procesal, la 8504 del 2006, Ley de Apertura de la Casación Penal, produjo un aumento sostenido en los asuntos que ingresaron a la Sala de Casación Penal. La ley, vean ustedes aquí, que a partir del 2010 comienzan algunos descensos en los ingresos de asuntos a la sala. En la actualidad se mantiene un ingreso estable, dado el grado de especialización y función uniformadora de la jurisprudencia costarricense. Esta tarea que antes había llevado a picos muy altos de ingresos en la Sala de Casación Penal y que ahora mantienen unos picos de entrada de aproximadamente en el año 2016 de 1.066 asuntos, es decir, tiende, y eso ocurrió también en el año 2017, aun cuando la filmina llega hasta el 2016, recibimos aproximadamente los mismos 1.066 asuntos. Ocurre que el resto de asuntos están ingresando ahora a los tribunales de apelación. Bueno, a veces nos quejamos de cuánta justicia tenemos en nuestro país. Y digo nos quejamos porque muchas veces no valoramos cuántos jueces tenemos en apelación y qué trabajo están haciendo los jueces revisando las sentencias en forma integral en apelación. Me he permitido traer algunos datos de ¿cuántos jueces tenemos en este momento? Tenemos 37 jueces en los tribunales de apelación de sentencia, 18 jueces en el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José, 6 jueces en el Tribunal de Cartago, 9 jueces en el Tribunal de San Ramón, 4 jueces en el Tribunal de Santa Cruz, para un total de 37 jueces. Pero por si fuera poco, no solamente tenemos especializados en penal de adultos, sino que tenemos un tribunal de apelación de sentencia especializado en penal juvenil, lo cual no ocurre en el resto de Iberoamérica, ocurre en el caso costarricense, donde la jurisdicción se ha especializado tanto que tenemos también tribunales de apelación de sentencia en penal juvenil. Y como el seminario también cubre
admisibilidad en penal juvenil, quiero señalarles que a partir de la competencia que le fue dada a la sala en materia penal juvenil, se generaron una serie de aspectos de forma y de fondo que hicieron que la sala se especializara en penal juvenil también. La queja era que no teníamos una sala especializada en penal juvenil y que entonces los jueces no iban a conocer de la materia penal juvenil en forma especializada. ¿Qué hicimos en la sala? Y esto es algo que me atribuyo en lo personal porque lo tuve que luchar personalmente en la sala de casación y lo tuve que luchar también para que se diera la capacitación. Especializamos a todos los letrados que trabajan con nosotros y a los magistrados y magistradas, dimos cursos para que todos llevaran materia penal juvenil y tenemos a la sala especializada en penal juvenil. Penal juvenil no es algo de otro planeta. Penal juvenil es todas las garantías del proceso penal y procesal penal, más aquellas derivadas de la especialización. Y eso es lo que tenemos en materia penal juvenil, con una prioridad incluso para tratar los asuntos en materia penal juvenil en forma prioritaria. Incluso llegamos al punto de estas cuestiones de forma de cambiar las carátulas de los expedientes para que todos llegaran con un expediente, con una carátula de color celeste y pudiésemos saber que había una identificación especial de esa materia en la sala de casación penal. Adelante, por favor. Adelante, siguiente. Bueno, esta es la estadística de trabajo. Hemos ingresado en el 2016, por ejemplo, 1.046 asuntos, se resolvieron 1.066 y quedamos con un circulante activo de 216 asuntos. Bueno, todos sabrán que algún día alguien me dijo en una audiencia recientemente que cómo era que yo votaba un asunto en 5 minutos o en 1 minuto. Tenemos un sistema para votar, ¿verdad? Y esto se los quiero explicar porque creo que la sociedad civil, los abogados y las abogadas también tienen que conocer cómo es este sistema de votación de la sala de casación penal. Para poder llegar a votar 1.066 asuntos en 220 días, que son los días laborales aproximadamente, o más o menos. ¿Y cómo hacemos nosotros para este sistema de votación? Bueno, en primer lugar, se generan proyectos, los proyectos de resolución circulan en los diferentes magistrados y finalmente hacemos una votación donde todos nos concentramos y votamos los expedientes. Con base en el expediente que tenemos al frente, lo votamos. Esto nos lleva en algunas ocasiones a votar 80 asuntos mensuales. Cuando tenemos magistrados suplentes, votamos un poco más, generalmente 80, pero también mensualmente tenemos una votación promedio de unos 60 a 70 expedientes. Garantizamos la calidad de la justicia, garantizamos que revisamos los expedientes y garantizamos que vemos qué ocurre en cada uno de ellos. Adelante, por favor. Bueno, la conferencia se llamaba ¿Cuál es el estado actual y cuáles son las visiones de futuro? He señalado que esto es un proceso evolutivo, continuará considerando los cambios culturales, sociales y jurídicos. Costa Rica se convierte siempre en un país rector para elevar estándares de derechos humanos. Si nosotros revisamos los recursos de casación en el resto de Iberoamérica, nos vamos a dar cuenta que el recurso de casación en el resto de Iberoamérica no ha tenido ni la evolución ni la transformación que ha tenido el sistema de impugnación costarricense. Tanto desde el cambio a una apelación totalmente distinta al sistema recursivo iberoamericano, como ha ocurrido en el caso costarricense. Si buscamos los sistemas anglosajones
y valoramos también los sistemas continentales, nos vamos a dar cuenta que Costa Rica siempre tiene una evolución, pero es una evolución para mejorar, para garantizar siempre mayores derechos humanos. El reforzamiento de los tribunales de apelación es algo que se vendrá, pero como señalo, ya tenemos 37 personas integrantes de los tribunales, donde hacemos precisamente esa revisión de los fallos condenatorios, absolutorios, etcétera, que producen, que las partes consideran que han producido un error y que tiene que solventarse. Adelante, por favor. Hay una actualización continua con un proceso de mejora continua de la comunidad jurídica para que puedan fortalecer su trabajo técnico. En este sentido, la Sala de Casación, a partir del fortalecimiento de esta, al crearse una causal de casación que se llama precedentes contradictorios, siempre me preguntaba cómo es que va a hacer la gente para saber cuál es la jurisprudencia, porque probablemente el operador interno tiene mucho acceso a esto, probablemente quienes son defensores públicos, quienes son Ministerio Público, Defensa Civil de la víctima, etcétera, tienen muy fácil acceso a la jurisprudencia, pero ¿qué pasa con el usuario externo, con los abogados y abogadas que necesitan saber cuáles son las últimas resoluciones y a dónde pueden ir? A ese centro neurálgico que se llama Centro de Información Jurisprudencial, que como les digo, pueden acceder a través de la vía de WhatsApp. No me pregunten el número porque no me lo sé, pero aquí se los puede dar don Francisco Lemos. Está disponible para ustedes, si ingresan a la página web, ahí también se lo van a encontrar. Es una herramienta de muy fácil utilización. Creo que también tendremos que seguir trabajando en otras herramientas. Probablemente les vamos a mandar a la comunidad jurídica nacional con las tecnologías de la información votos que vayan saliendo, que sean relevantes y que ustedes quisieran conocer, a veces por la vía de WhatsApp, pero otras veces por otras vías de comunicación que tenemos ahora a través de las tecnologías de la información. En las visiones de futuro yo veo también un fortalecimiento del recurso de casación con respecto a la independencia de la judicatura. Esto creo que es muy importante porque los fallos que se conocen por los tribunales de apelación y que finalmente llegan al recurso de casación por medio del tema de precedentes contradictorios, parten precisamente de eso, de un respeto indiscutible por la independencia judicial. Lo que hizo el Tribunal de Apelación valorando el caso concreto es reexaminado por el Tribunal de Apelación de Casación, conforme a estos criterios. Siempre se cumplirá esta función uniformadora de la jurisprudencia, garantizando seguridad jurídica, pero también garantizando el principio de igualdad. Quisiera también señalar algunas otras cosas, por ejemplo, vamos a garantizar siempre la justicia en el caso concreto, el derecho de la persona condenada a impugnar la sentencia y sobre todo garantizando siempre los derechos fundamentales de las personas usuarias de nuestro sistema. En cuanto a las funciones político-criminales, quisiera referirme también que estas funciones que cumple el recurso de casación, en ese fortalecimiento del recurso de casación, nos llevan a varias cosas. Nos llevan a varias cosas. En primer lugar, a la existencia de sentencias intencionales. ¿Qué quiero decir con esto? A una jurisprudencia que va a estar discriminada por algunos casos en particular, que tienen, por ejemplo, visión de género, visión de penal juvenil. Por ejemplo, cuando hicimos la distinción entre los casos que podían tener medidas de seguridad o no podían aplicarse las medidas de seguridad, la interpretación de los aspectos sustantivos y de forma, con temas tan trascendentales para nuestro país como serían los temas ambientales, los temas de protección forestal o temas
que hoy se abren en el escenario, como por ejemplo la protección de los animales. Pero también vamos a tener aquellos temas identificados como temas de corrupción y de crimen organizado para que puedan ser valorados por la comunidad jurídica. Creo que estas jornadas nos van a permitir reflexionar sobre un recurso de casación que, si bien es cierto, va a mantener unas formalidades, siempre, sin duda alguna, va a tener una adecuación a los derechos fundamentales de las personas, a los derechos de la sociedad costarricense, que, como señala nuestro artículo 50 de la Constitución Política, requieren el mayor bienestar posible. Muchísimas gracias y espero que disfruten este seminario.